Hola, hola, hola a todos los amigos de Cuarentena Social. Aquí estamos de nuevo, como toda la semana, en este programa que estamos realizando en conjunto con Hernán Calderón, con la CONADEC. Contento porque Chile ganó. Bueno, también estamos contentos porque Chile ganó y esos dos golazos que se mandó nuestro amigo el Rey, ¿ya? Pero también decirles de que hoy día estaba viendo, estimados amigas y amigos, la televisión y la ciudadanía está empoderada. En Peñalolén están peleando con el Ministerio de Transporte por la carretera, por la circunvalación Vespucio, 27 casas que quieren ser expropiadas. Estaban conversando con las autoridades y de repente las autoridades no tomaron en cuenta a la gente y la participación ciudadana se fue a las pailas. Y hubieran visto ustedes como la combatividad de la gente, estamos hablando de gente de casas interesantes, casas más o menos caras, de clase media, la gente organizada con bandera y todos reclamando, ¿ya? Y por ahí pues, quisieron poner en La Reina, si no me equivoco, ustedes me van a corregir, también un autoteatro, ¿ya? Y salieron los cuicos ahí a reclamar también porque le estaban atentando contra su calidad de vida. Es decir, la participación ciudadana en estos minutos está tomando fuerza y yo creo que va a ser fundamental en lo que viene en los próximos años y sobre todo en las elecciones donde se van a dar cuenta concreta que este 80% se va a plasmar en la práctica con una alta votación en contra del gobierno. Pero tenemos un invitado importante hoy día, junto con nuestro amigo Hernán Calderón, pero quisiera, Hernán, saludar a nuestro vicepresidente, aquí la gente que está hospitalizado, Sí. así que le mandamos desde aquí un saludo fraterno, que se mejore, un gran hombre, ex demócrata cristiano, ahora está más liberal, pero está pasándolo mal, así que queremos que le vaya bien y que de aquí un gran abrazo para él y para... También voy a saludar a nuestro abogado de aquí, la gente que segunda vez que lo atacan de nuevo, le robaron de nuevo y ahora fueron unos haitianos, le sacaron la cresta y le robaron todo. Así que anteriormente, ahí en la entrada de la Plaza de Armas, otros negros, parece que los negros no quieren nada con él, así que es lamentable que esté ocurriendo esto, que la delincuencia, como hemos estado viendo, está desatada. No solamente la delincuencia económica, sino que también la delincuencia, los de cuello corbata y los patos malos. Así que vamos adelante, bienvenido. La bienvenida, como siempre la hace Hernán Calderón, que primero va también a introduciendo con unos 5 minutitos sobre los derechos del consumidor y de algunas cosas que han pasado. Felicitaciones a la CONADECU. Y nosotros también tuvimos algo que ver ahí porque hicimos Sí. dos funas grandotas cuando empezó con Hernán también participando ahí, una funa que le hicimos a Cruz Verde, yo lo traumaba. Ahí hay fotos y videos que testimonian lo que hicimos en ese tiempo. Así que adelante, Hernán Calderón. Gracias, Ernesto, y buenos días a todos en este programa 17, según la Exacto. contabilidad que tiene nuestro moderador. Y estamos ya con pantalones largos haciendo este programa. Y no puedo dejar yo de comentar lo que ha pasado un poco en la semana. Tuvimos el anuncio que hicimos junto al CERNAC y a otras asociaciones de consumidores de la compensación que van a recibir 53.000 personas por el caso colusión de farmacia. Este caso emblemático que de verdad fue rechazado por unanimidad por la opinión pública, un repudio general por la colusión que se conoció por allá hace como más de 10 años, 13 años, ¿no? 3 años para ser Y exacto. claro, y la colusión que se produjo por 4 meses, entre el diciembre del 2007 y marzo del 2008. Y hoy día hemos logrado ya que las farmacias acaten el fallo del tribunal. Aquí nosotros lo que hicimos es obligar a las farmacias a acatar el fallo que dictaminó el tribunal con la compensación que se había estudiado por economistas y expertos, especialistas que habían hecho los estudios económicos para poder determinar cuánto era el daño de cada
cada farmacia y cuánto es lo que debían compensar a los consumidores. Por lo tanto, esto se anunció, son 53.000 personas que van a recibir 22.000 pesos, pero además, como había una parte del interés difuso, que es difícil de determinar, que eran alrededor de 205 millones, acordamos donarlos a una fundación que tiene una casa de acogida para los niños con cáncer y con enfermedades terminales ubicada en la comuna de Independencia. Esos 205 millones van a poder ampliar y construir una casa de acogida que hoy día está funcionando, pero que es pequeña y que podría tener una capacidad mayor para los niños. Entonces, es una obra social a la cual también contribuimos entregando estos montos, en este caso 205 millones que va a recibir esa fundación. Por lo tanto, estamos contentos porque creo que con esto vamos cerrando un caso emblemático, el primer gran caso de colusión que conocimos en Chile, que escandalizó a la opinión pública y que produjo un sinnúmero de efectos, cambios en la legislación de libre competencia, cambios en la ley del consumidor y en distintos ámbitos, porque eran considerados, en el caso de libre competencia, eran consideradas infracciones, no eran delitos, pues el famoso delito de cuello y corbata que no es nunca sancionado y que muchas veces termina con una sanción de clases de ética, como les daban algunos señores. Eso hoy día, en ese caso, nosotros estamos cerrando. Hubo una de las empresas, Ahumada, que no quiso aceptarlo, bueno, quedó afuera, pero creo que no tiene ninguna justificación lo que ha argumentado Farmacias Ahumadas. No quiere reconocer de que un plan de compensaciones que hizo, la verdad que no era un plan de compensaciones, más parecía marketing para poder obtener más ventas, y que además, a pesar de ese plan que planteó, no lo cumplió, y quedaron pendientes estos 750 millones que debía haberlos entregado, y por lo tanto no se pudieron agregar a este monto. Estas personas podrían haber recibido 33.000, una cantidad muy mayor todavía, si hubiera Ahumada haber aceptado. Por lo tanto, ahí dejo para que, como información. Y el Hay que ir a segundo visitarlo, es que, entonces. ¿no? Hay que ir a visitarlo a Farmacia Va a haber Ahumada. que hacerle una visita de cortesía. Y el segundo caso es lo que planteé, NADECU fue a la Comisión Especial de Investigadora por el alza de la luz en la Comisión de Energía, y nosotros fuimos derechamente a plantearle a la Comisión de que aquí lo que debe implementarse es un subsidio a la electricidad para las personas más vulnerables. Fue acogido de muy buena manera por la Comisión, incluso salió en algunos medios, el Diario Financiero y otros medios que lo han estado comentando, porque lo que tomamos es un poco el modelo colombiano, que tiene también un subsidio, que si bien en Colombia hay un subsidio para los sectores más vulnerables, no solamente en electricidad, sino que en agua, en gas y internet. En general, para todos los servicios hay un subsidio, y que tiene una modalidad de poder financiarlo, para que no sea de cargo total del Estado, porque esto tiene costos. Por lo tanto, es bien acogido y ha tenido bastante difusión, y esperamos de que los parlamentarios lo acojan y podamos tener una discusión sobre este tipo de subsidios que son tan necesarios ahora, en tiempos de crisis económica, son más necesarios que nunca. Eso es un poco. Bueno, y ahora voy a pasar a presentar a nuestro invitado, don Álvaro Díaz, economista, fue jefe de la División de Desarrollo Productivo e Innovación del Ministerio de Economía, fue subsecretario de Economía entre el año 2000 y 2005, pero además también fue embajador de Chile en Brasil entre el 2007 y el 2010. Tuvimos ahí, también es parte integrante del grupo de esta Fundación de Desarrollo, la Fundación Desarrollo Justo, que está también hoy día una fundación que está entregando opinión permanentemente, con mucha discusión, y que va a ser relevante también para las opiniones que vengan a futuro para el país. Por lo tanto, le agradecemos a Álvaro esta invitación. Vamos a hablar hoy día de temas que tienen relacionados con la economía,
La primera, a lo mejor, pregunta que le vamos a hacer va a ser, ¿cómo ve el futuro cercano en el tema de la crisis económica que hay? Álvaro, tú tienes la palabra. Oye, Bienvenido. primero les quiero dar un profundo agradecimiento por la invitación. Y quiero declarar mi admiración por el trabajo de Conadecus, que ha sido tan importante para la defensa de los consumidores y de todos los sectores populares y de clase media de Chile. Yo creo que las opiniones que ustedes están virtiendo y entregando al Congreso con propuestas concretas de medidas son muy relevantes para el país. Precisamente para lo que nosotros como Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible planteamos. O sea, esto tiene que ver con justicia social, tiene que ver con progreso económico, pero que sea distribuido para todos. Ahora, respecto a la pregunta que me haces, Hernán, mira, las previsiones para este año son de una contracción económica del 6% del producto. Y no fue mayor por dos factores. Por uno, porque la economía china se recuperó más rápidamente de lo previsto y tuvo una cierta incidencia en el dinamismo de las exportaciones chilenas hacia ese país. Pero yo creo que más relevante fue el retiro del 10% de los fondos previsionales. Eso generaron un incremento en la demanda significativa y reactivaron, ayudaron a que la reactivación de la economía fuese más rápida de lo esperado en el segundo semestre, ¿verdad? Entonces eso tuvo un impacto importante. ¿Por qué tuvo un impacto? Porque nosotros hemos criticado la actuación del gobierno, creemos que el gobierno no tomó una política decidida en apoyo a las clases populares y a las clases medias de Chile, que quedaron con tasas de cesantía superiores al 30%, si uno toma en cuenta no solo el desempleo, sino también aquellos inactivos, pero con deseo de trabajar. Lo que es muy importante, es impresionante la tasa de desempleo que tenemos este año, y las caídas de ingresos han sido verticales. Mucha gente que tenía trabajo ya no lo tiene, y se requería un apoyo, un IFE mucho más ágil, mucho más rápido, mucho menos burocrático y con y montos mayores, y no fue así. Entonces, frente a esa situación, la respuesta fue la demanda social por el retiro del 10%, y los parlamentarios, el gobierno hizo oído sordo a las propuestas de los parlamentarios y no quedó más que aprobar el primer retiro del 10%. No es la mejor solución, pero era la única solución disponible hoy día. ¿Ya? Y uno entiende esa decisión. Y eso significó que el PIB no cayese 8%, sino que va a caer en torno al 6%. El próximo año, el Producto Interno Bruto va a crecer en torno al 4%. Porque el próximo año las vacunas van a llegar, pero van a llegar y se van a comenzar a distribuir, yo creo que hacia fines del primer semestre. Supongamos que lo que hoy día los diarios están diciendo, que la vacuna de Pfizer, la vacuna china, la vacuna rusa comienzan a aparecer, realmente van a estar disponibles en el país en abril y van a estar distribuyéndose hacia fines del primer semestre. Entonces, nosotros vamos a tener un año, el próximo año va a ser complicado. No vamos a tener inmediata recuperación del turismo, de los restaurantes, del comercio, del pequeño comercio. Vamos a tener una reactivación
que va a marchar a un ritmo desigual, con problemas. Tenemos riesgo de una segunda oleada, como está pasando en Estados Unidos, como está pasando en Europa. Entonces esto hace que la economía va a crecer 4%. Esto quiere decir que a finales del próximo año nosotros no vamos a haber recuperado el PIB del 2019. Vamos a estar por debajo. Vamos a caer 6% este año y nos vamos a recuperar 4%. El PIB del 2019 no se alcanza. Si uno toma en cuenta el PIB per cápita, como la población sigue creciendo, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican que al 2024 vamos a recuperar el PIB per cápita del 2019. Esto significa que vamos a tener 5 años, un quinquenio, complicado desde el punto de vista económico. Y esto requiere políticas públicas muy activas. Y no quiero extenderme demasiado, pero tú me preguntaste sobre... Pero quiero hablar sobre eso también. Así que te dejo la palabra. Mira, hoy día estamos en una discusión que está el presupuesto del próximo año. Y ha habido bastante controversia porque por un lado hay recortes en algunas partidas, especialmente en algunos incluso subsidios que van directamente a las personas. En el caso cultura también, que ha habido un recorte pero brutal, y muchos servicios. Yo te cuento de que mucha parte yo lo digo por lo que yo conozco del CERNAC, hay un recorte brutal en el presupuesto del CERNAC del próximo año, por lo tanto va a estar muy restringido. Pero en todas las áreas se estaban recortando los presupuestos que tenían actualmente. Ahora, ¿cómo ves tú que viene ese presupuesto? ¿Cuáles son las habilidades que tiene el presupuesto que se está discutiendo hoy día? Porque ha habido bastante controversia con el presupuesto. Sí, y tienes toda la razón. La respuesta del gobierno ha sido muy poco transparente. Este presupuesto lo denomina un presupuesto de generación de empleo y reactivación económica. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Ya? Pero no, en muchos aspectos no entra en los detalles. ¿Ya? Ya sabemos que hay recorte en una cantidad importante de partidas, pero veamos las cifras gruesas. El presupuesto del próximo año no crece en un solo peso en términos reales respecto al nivel de gasto que se está proyectando para este año. No crece. Es decir, el gasto público será menor el próximo año como porcentaje del Producto Interno Bruto. Los economistas a esto le llamamos el impulso fiscal. Y en vez de ser positivo el impulso fiscal va a ser negativo, porque como porcentaje del producto, el gasto público va a caer el próximo año. Y esto es porque el gobierno está preocupado del equilibrio fiscal y la deuda, pero y tiene como una visión bastante ilusoria del proceso de reactivación, no ve las dificultades del proceso de reactivación de la economía chilena. ¿En qué sentido lo digo? Mira, en primer lugar, respecto al consumo, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, el desempleo se va a mantener muy elevado durante todo el próximo año y posiblemente durante el subsiguiente año, el 2022. ¿Por qué? Como pasó durante la crisis asiática en 1998, en que cayó el PIB, ¿verdad? Y ahí el desempleo subió al 10,7%, bastante menor a lo que ha subido hoy día. Y después, durante parte del gobierno de Lagos, hasta el 2004, se mantuvo
la tasa de desempleo sobre el 10%, a pesar de que la economía crecía al 4,5% en promedio. O sea, crecer al 4,5% es bastante más de lo que va a crecer en los próximos 3 años la economía chilena. Se estima que la economía chilena va a crecer al 3%. Por tanto, el desempleo se va a mantener muy elevado. ¿Y por qué se va a mantener? Porque las empresas están endeudadas y lo que necesita son recuperar los balances financieros. Tiene un grupo de trabajadores que ya están operando, y lo que va a hacer es recuperar sus ventas, pagar sus deudas, y de ahí, después de un cierto tiempo, va a empezar a contratar. Por tanto, el desempleo va a ser elevado, y por tanto el consumo privado, como se dice, no va a crecer muy rápidamente. Y al mismo tiempo, la inversión privada tampoco se va a recuperar tan fuertemente el próximo año. Recordemos que tenemos 7 elecciones y un proceso constituyente. Y la inversión privada en estas condiciones no va a aumentar significativamente, lo hará levemente en los sectores de energía y minería. Entonces, la economía no está teniendo un impulso por el lado privado, y por tanto se requiere una política fiscal mucho más activa, y el gobierno no la tiene. ¿Y por qué no la tiene el gobierno? Porque argumenta que tenemos un nivel de endeudamiento peligroso. Pero esto no es así, esto es falso. Chile es el país, la deuda pública de Chile es la más baja de América Latina, después de Perú, y con una diferencia muy pequeña con Perú. Y es la más baja de los países de la OECD. Si uno la compara, la deuda neta, es decir, si uno mete no solo lo que uno debe, sino que lo que uno tiene, los activos que uno tiene, es de las más bajas del mundo. Es decir, Chile tiene espacio para endeudarse, para enfrentar una crisis. ¿Te fijas? Entonces yo creo que la política del gobierno con el presupuesto del año 21 es una política muy poco dinámica y que está afectando el crecimiento económico para el próximo año. Yo quiero hacer una pregunta, Hernán, sobre el tema de la AFP, ¿ya? Nosotros, junto con Hernán y con otras organizaciones ciudadanas, iniciamos la pelea de la AFP en las calles, cuando los medios de comunicación no nos cubrían. Así todos logramos ir avanzando. Y hoy día, cuando este saqueo ha estado entredicho y cuando la ciudadanía, había voz, mayoritariamente ha ido pidiendo y exigiendo el término de la AFP y buscar un sistema previsional que obviamente entregue seguridad social a los trabajadores y trabajadoras y a los adultos mayores. Y en ese sentido, lo que fue la batalla del 10%, que fue una batalla increíble, donde la derecha, viendo que se iban a perder, se sumaron mucho y se siguen sumando ahora con el segundo 10%. La pregunta que le quiero hacer a nuestro amigo es que respecto a este segundo 10%, que la abuelita presidenciable ha tomado como una bandera y que quiere estar anunciando un tercer 10%. Pero lo fundamental es que a la ciudadanía es la que está siendo afectada por esta crisis social, política, de salud, y obviamente necesita recursos, y lo vio. El 10% anterior significó un poco para reactivar la economía, porque mucha gente pagó sus deudas, entonces de una forma le ayudó también a muchos empresarios. Entonces, ahora con este segundo 10% que ya está en el Senado y que al parecer va a ser aprobado, nos gustaría saber la opinión tuya al respecto. Mira, con respecto al primer y segundo 10%, bueno, yo pienso que pueden no ser soluciones óptimas
y probablemente no habrían tenido la misma fuerza si el gobierno hubiese empujado una política de apoyo efectivo a los más afectados por la crisis este año y el próximo año. Pero el gobierno no ha dado señales de eso. Entonces, la única opción que quedaba es esta batalla que se dio por el 10%. Y esto es por la misma contradicción del argumento de la AFP, que dicen que esos recursos son de nosotros, pero no los podemos retirar, quedan ahí, emposados, para que la AFP pueda meterlos en el mercado de capitales y entregar esos recursos para las grandes empresas. Entonces, yo creo que aquí lo que se produjo fue la primera señal del colapso del sistema de AFP. Y lo que nosotros tenemos que pensar es en una profunda reforma previsional que no la va a impulsar este gobierno, veo muy difícil, y que la tiene que impulsar un gobierno progresista que ojalá logremos entre todos. En mi opinión, esa es una de las principales, es la madre de todas las batallas. Este sistema se ha mantenido durante 40 años. Es un sistema que fue impuesto a los trabajadores chilenos. Es un sistema que está produciendo pésimas pensiones y va a producir peores pensiones durante los próximos años. Yo creo que, y frente a una situación catastrófica como la que se ha producido, en la cual esto es una crisis sin precedentes. Yo creo que nosotros desde hace un siglo que no tenemos una pandemia de esa magnitud. La fiebre española llegó a Chile y mató varios miles de personas. Esta pandemia lleva casi 14.000, ¿verdad? De acuerdo a las estadísticas oficiales. Es una crisis sin precedentes, ¿verdad? Entonces, frente a una crisis sin precedentes, se requieren medidas sin precedentes, medidas extraordinarias. Y en los países europeos ha sido el gobierno que ha tomado esas medidas extraordinarias, ¿verdad? Pero acá han obligado a los trabajadores a tomar medidas extraordinarias, a impulsar medidas extraordinarias, como el retiro del 10% y del segundo 10%. Yo creo que va a ser aprobada, comparto contigo, pero esto tiene que ser acompañado con una propuesta de reforma integral del sistema previsional de Chile. Lo que están planteando los senadores de la Comisión de Trabajo es que primero es que el 6% adicional se vaya a un fondo solidario. Nosotros tenemos que tener un sistema previsional mucho más solidario de lo que tenemos hoy día. Hoy día no hay un sistema previsional solidario. Hoy día tenemos un sistema de ahorro individual. Y todos sabemos lo que pasa con los trabajadores que tienen contratos temporales, pues. Los trabajadores que tienen contratos temporales, que es una enorme cantidad de trabajadores en Chile, resulta que no tienen condiciones de poder pagar las cotizaciones previsionales regularmente mes a mes, entonces tienen lagunas previsionales. Y eso es lo que termina pasando al cabo de décadas de estar cotizando en la previsión y terminamos con la situación actual. Entonces yo creo que hubo una respuesta acertada de la sociedad y los parlamentarios respondieron a la demanda social. Esto no es populismo, no tiene nada que ver con populismo. Yo cuestiono lo que han dicho muchos economistas ortodoxos de que esto sería una medida populista. Resulta que no lo es, porque estamos en una situación de altísima precariedad, muy grave para la familia. Entonces, por eso se recurrió a esta medida, que, como digo, no es la óptima, pero habría sido deseado la iniciativa del gobierno, pero no la hubo, ¿no? Álvaro, hay varias propuestas que andan dando vuelta ahí y que muchas están en discusión. Y una es esta pensión básica universal y que correspondería que se le entregara a todas las personas cumpliendo su edad para pensionarse.
mujeres 60 años, hombres 65 años, tendrían una pensión básica equivalente a la pensión básica solidaria y que la recibirían todos por igual, sin condición. Bueno, es un tema que se discute porque dice de que si se incorpora, los que tienen más también la recibirían, por ser universal. Otros opinan que debiera ser focalizada al 95%, al 80%, pero habrían algunas discriminaciones. Pero el gran tope en este tema es cómo financiarla. Algunos hablan de 4.000 millones de dólares anuales, otros hablan de 5.000 millones de dólares anuales, pero pareciera de que por ahí anda la cifra, lo que significaría para el Estado, para el fisco, el gasto de implementar una pensión básica. Y la característica que todos opinan es que esta sería el piso con que todos los ciudadanos partirían para poder pensionarse o no pensionarse. Si no tiene fondos de ahorro, va a recibir siempre la pensión básica solidaria, pero si tiene derecho a pensión, se agrega al monto que obtuvo de la pensión, pensión que le corresponde por el sistema previsional. Por lo tanto, esto va sumando. Pero el gran tema, Álvaro, es el tema cómo buscar financiamiento. Y yo quisiera preguntarme, aquí hay un tema para que la ciudadanía que nos ve escuche, de que hay aproximadamente, según impuestos internos y muchos estudios, cerca de 9.300 millones de dólares que el Estado no recauda por exenciones tributarias. Por lo tanto, si nosotros rescatáramos, si se tomara la decisión política, hubiera la voluntad de poder terminar con esas exenciones tributarias, probablemente ni siquiera necesitamos buscar otro financiamiento, incluso podría aumentarse esa pensión básica solidaria, o esa pensión universal, y podría aumentarse incluso un 50% más, un 100% más si quisiera, porque los recursos están. Pero ¿en qué está esto? Mira, Buena pregunta. Lo estamos discutiendo intensamente en el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. Nosotros tenemos, entre los 11 grupos de trabajo que tenemos, uno de ellos es sobre reforma tributaria. Chile necesita una reforma tributaria. Nosotros estimamos que la carga tributaria de Chile es más baja que la de países desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Canadá, cuando estos países tenían el PIB per cápita de Chile, equivalente al que Chile tiene hoy. Nuestra carga tributaria es en torno a 3, 4, hasta 5 puntos menor de lo que tenían estos países cuando tenían el nivel de desarrollo que tenía Chile. Estamos más atrasados respecto al promedio de la OECD hoy día. Nosotros creemos que hay un espacio para elevar la carga tributaria durante los próximos 10 años hasta aproximarnos al promedio de la OECD, que es en torno a 32-33% del producto. Porque a medida que el desarrollo de un país avanza, se requiere más carga tributaria porque hay una cantidad de bienes públicos que el Estado tiene que proveer a la sociedad y a la ciudadanía, y sobre todo a las clases, a los sectores de menores ingresos que tiene el país. Entonces, lo que nosotros proponemos es que el próximo gobierno impulse una reforma tributaria en torno a 5 puntos del Producto Interno Bruto. Y esto implica una reforma tributaria bastante integral. La primera cuestión es que hay que refortalecer la norma antiilusión. Y hay que fortalecer la capacidad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos y de aduanas. Aduana está muy debilitada en términos presupuestarios. Su capacidad de fiscalización ha disminuido. Los riesgos de contrabando, de narcotráfico, se han incrementado, como ha aparecido en la noticia. Los riesgos de elusión y de evasión se han incrementado.
Entonces, aduana tiene que incrementar su poder y el servicio interno, el servicio de impuestos internos también. Y les quiero decir, nosotros tenemos que terminar con esta idea de mantener el secreto bancario. Tiene que haber mayor capacidad fiscalizadora. El secreto bancario tiene que adaptarse a las normas actuales de la OECD. Y tenemos que tener cumplimiento de los acuerdos con la OECD respecto a paraísos fiscales, que también es fundamental. Entonces, yo diría, el primer punto es eso. Y el segundo punto es el que tú acabas de señalar, Hernán, que es revisar todas las exenciones tributarias. Renta presunta, por ejemplo. Chile ya no puede operar con el sistema de renta presunta. Tiene que avanzar a un sistema de renta efectiva. En la era digital, esto es absurdo, mantener este sistema como tal. Nosotros tenemos que, además, tener una política más creativa en materia de tributaria. Ustedes saben que hay que explorar instrumentos como el de impuesto negativo, como se emplea en Estados Unidos. Tú amplías la base tributaria, muchos están exentos, y una manera que la ayuda fiscal puede llegar a estos sectores es mediante un impuesto negativo, o sea que el Estado le pasa plata a las personas directamente, porque se integran las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos con el Registro Social de Hogares, con lo cual se permite tener un sistema mucho más ágil, mucho más rápido de entrega de recursos para los ciudadanos, para las familias. Entonces, la reforma tributaria también tiene que revisar el impuesto a la renta. Yo creo que tiene que tener más progresividad el impuesto a la renta personal. Yo creo que en el caso del impuesto a las pequeñas y medianas empresas, básicamente se puede mantener el 14 ter, el artículo 14 ter. Hay que estudiar esto de los niveles, si son 100.000 UF o algo menos, pero tiene que mantenerse un impuesto más bajo a las pequeñas y medianas empresas respecto de las grandes empresas, eso no cabe duda. También yo creo que hay que ver los impuestos al consumo, o sea, al consumo de diésel. Hay que ver revisar esto, porque hay impuestos, el mecanismo de impuestos ambientales, ¿verdad? Impuestos sobre el carbono, pueden ser mecanismos que también ayuden, que sean parte de una política fiscal que ayude a un desarrollo sostenible, ¿verdad? Pero yo creo que la parte más sustancial es revisar las normas anti-evasión y anti-elusión, y segundo, las exenciones. Estas son dos cuestiones fundamentales de una próxima reforma tributaria. Y pensemos que aquí la elusión y la evasión es muy relevante. Es tan relevante como la de las exenciones tributarias. Entonces tenemos que trabajar sobre esos dos mecanismos. Y por tanto tiene que haber un nuevo pacto fiscal en Chile. Tiene que haber un nuevo arreglo fiscal. No podemos seguir con el pacto fiscal de ahora. Una baja carga tributaria y un Estado bastante ineficiente por lo demás. El Estado tiene que ser más eficiente, eso es parte del pacto fiscal. Álvaro, estimado amigo, los economistas neoliberales han estado de una forma defendiendo y han sido parte de los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría. Me recuerdo cuando fuimos con Hernán a hablar con la presidenta Bachelet por el tema de la AFP, y tuvimos 2 horas ahí, ¿ya? Se emocionó el ministro de Interior, Ricardo Ormazábal hizo una exposición muy buena, ustedes saben que Ricardo es un muy buen orador, y nosotros también entregamos las nuestras, pero la presidenta nos dijo, no hay agua para la piscina, ¿ya? La verdad es las cosas que no hay agua para la piscina. Entonces, y después todo este estallido social que tiene que ver fundamentalmente porque la rebelión ciudadana ante todos los abusos, corrupción y todo esto que hemos conocido ha salido a las calles. Y cuando vemos que no hay liderazgo con respecto al tema del
que mueve la movilización social hoy día, ¿ya? Las organizaciones sociales de antaño han sido sobrepasadas, la CUT y otras, ¿ya? Y las movilizaciones continúan. Entonces, obviamente que el sistema es el que moviliza a la gente, los abusos en general, ¿ya? Y ahora se propone un impuesto a los súper ricos, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Creo que es fundamental que la crítica de muchos economistas neoliberales que ampararon todo esto, ¿ya? Hay que recordar a Viragallo, no era economista, pero Viragallo, después que salió del gobierno, fue a trabajar a la AFP, lo mismo que la senadora Rincón y otros tantos. Es decir, había un ir y venir, ¿ya? Hoy día la situación ha cambiado y creo que el impuesto a los súper ricos que se está planteando es fundamental. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Yo creo que ya lo que lo dijiste anteriormente es relevante, pero ¿cómo vamos a caminar en este difícil y pantanoso situación social que estamos viviendo? Y sobre todo donde se necesita un impuesto real y categórico a los súper ricos. Sí, te agradezco la pregunta, Ernesto. A ver, yo trabajé en los gobiernos de la Concertación y soy economista, y eso no me convierte en economista neoliberal. Lo que ocurrió fue y lo que explica por qué la Concertación terminó y existió un gobierno de nueva mayoría, es porque hubo un conjunto de políticas que ya no daban para más. Y un sector se aferró a ellas y otro sector veníamos pujando desde finales de la década del 90 que venimos discutiendo esto. Acuérdense la polémica entre autocomplacientes y autoflagelantes, que así nos denominaron a los que criticábamos los problemas que estaba teniendo crecientemente el modelo de desarrollo chileno. Yo fui parte de los economistas críticos a esto, y yo creo que el foro reúne a economistas, abogados, cientistas políticos y sociólogos que estamos con una visión crítica del neoliberalismo. Queremos superar el neoliberalismo, queremos avanzar un modelo post-neoliberal, ¿verdad?, de desarrollo. Y abarca desde economistas de la DC hasta economistas del Frente Amplio y del Partido Comunista. Somos quizás una de las poquísimas instancias donde está todo el arco de la oposición reunido allí. Y sacamos una declaración precisamente sobre el impuesto a los súper ricos, ¿verdad? Y nosotros estamos de acuerdo básicamente con la iniciativa. Nos parece que es una iniciativa relevante. Hay que fortalecer el impuesto a la herencia. No es solo el impuesto a los ingresos, ¿verdad? Porque eso se ve a través del impuesto a la renta. Es también el impuesto al patrimonio. Y ahí hay patrimonio físico, ¿verdad? El impuesto a la herencia, pero está el patrimonio financiero. Y ahí viene una gran dificultad. El patrimonio financiero requiere, por un lado, la eliminación del secreto bancario, por otro lado, establecer los acuerdos con los países de la OECD respecto a los paraísos fiscales. Nosotros tenemos un problema en Chile. Fíjate que si uno ve las empresas, ¿y quiénes son los propietarios de las empresas? Son otras empresas. ¿Y quiénes son los propietarios de esas otras empresas? Son otras empresas. Y al final de esa cadena aparece la persona o las personas. Entonces, resulta que el sistema impide conocer quiénes son finalmente los dueños últimos de las empresas que estamos en este caso considerando, ¿verdad? Las empresas chilenas o residentes en Chile. Entonces, tenemos un problema ahí y necesitamos mejorar el ámbito tributario para que el impuesto al patrimonio de los súper ricos sea efectivo, ¿verdad? Y hay unos 6 a 8 países donde se está implementando y está siendo efectivo. Cuando se dice que no es efectivo,
es que las medidas, los instrumentos puestos para hacerlo efectivo no han sido los adecuados, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que con medidas adecuadas y debidas, son instrumentos posibles de aplicar. Ahora, ese impuesto a los súper ricos va a ser un componente muy pequeño de la reforma tributaria. Y la reforma tributaria son 5 puntos del PIB. Y este impuesto te va a aportar a lo más hasta un 0,8, un 1%. Te va a aportar, pero no va a ser todo, ¿verdad? Ahí están estas otras dimensiones a las cuales se refirió Hernán sobre las exenciones y a las cuales me referí yo sobre las normas anti-ilusión, ¿verdad? Y evasión. Hernán. Mira, hay distintos temas que yo creo que hay que considerar dentro de lo que viene a futuro. Uno de los temas hay cómo terminar con las desigualdades. Incluso hablemos de justicia tributaria, desigualdades. Ah, sí. Y dentro de eso también es la justicia tributaria. Las discriminaciones que ocurren. Regulaciones que están hechas como traje a la medida para que las empresas tengan mayores beneficios que las propias personas. Voy a poner un ejemplo, ya que saqué a colación en delante el tema de la electricidad. Nosotros todos los que estamos en nuestros hogares somos consumidores regulados. Los industriales y comerciales son consumidores libres, no regulados. Y ellos tienen la posibilidad de negociar la tarifa y como tienen iniciación de actividades, descuentan el IVA. El IVA del consumo se transforma en un crédito para ellos. Por lo tanto, hoy día tenemos una desigualdad tremenda en que un kilo hora luz que pagamos nosotros en nuestras residencias, no en todos los lugares del país el mismo precio porque son concesiones diferentes, pero más o menos pagamos entre 110 pesos el kilo, más o menos. En cambio, una empresa paga 66 pesos. O sea, el que más consume, que debiera tener un castigo mayor, paga menos. Y el que menos consume, paga más. Entonces, ahí hay temas de poca justicia. Pero también tiene que ver con el tema tributario, y que ahí yo coloco el tema. Chile es uno de los países más anómalos en la recaudación fiscal. La mayor parte, cerca del 50%, corresponde a IVA a consumo. Así es. Lo que consumimos nosotros somos los principales aportes a la recaudación fiscal. Cuando en los países desarrollados, esto 30%, 32%, y ellos han implementado medidas para que esto se atenúe en el tema de las personas, con los IVAs diferenciados que se aplican en algunos países, un impuesto al lujo, porque al final aplican un impuesto estándar, un impuesto al lujo que sube, incluso puede llegar al 27, 28%, pero los productos de primera necesidad a veces tienen un 4 o 5% solamente. Pero aquí hay un tema de justicia tributaria que hay que hacerlo y regulaciones que están hechas para que las empresas sean beneficiadas directamente. ¿Cómo vamos a resolver esto, Álvaro? Mira, esto es parte... yo quiero introducir que esto no se puede ver como por pedazos, hay que verlo integralmente. La reforma tributaria tiene que ser integral. Y por tanto, el impuesto a los súper ricos, por ejemplo, tiene que integrarse a la visión que uno va a tener de reforma tributaria integral. Y el IVA diferenciado tiene que ser parte de ello. No hay ningún motivo por el cual mantener un IVA único. Esto es como una ley sacrosanta que en la práctica no está funcionando porque el IVA ya no es único. Hay diferencias de IVA. Y los aranceles tampoco son únicos, ya dejaron de serlo hace rato con los tratados de libre comercio. Por tanto, uno puede pensar en un IVA diferenciado donde
se cargue más la mano hacia cierto tipo de consumo y menos hay un IVA menor para consumo de primera necesidad, ¿verdad? Yo me refiero, por ejemplo, a medicamentos, útiles escolares. Cuestiones de primera necesidad podrían tener un IVA menor, porque así se hace menos regresivo. Ahora, sobre esto, la injusticia del sistema tributario que tú estás explicando es también horizontal, no solo es vertical, de acuerdo al nivel de ingresos, sino que es horizontal, de acuerdo a dónde estás situado. Si eres trabajador asalariado, tú tiendes a pagar, tienes mucho menos descuento que una empresa, ¿ya? Y eso genera una injusticia tributaria, tanto entre más rico y más pobre, como entre categorías distintas entre un emprendedor y un emprendedor con una empresa establecida y un trabajador. Entonces lo que necesitamos es aproximarnos a una mayor equidad tributaria, justicia tributaria, ¿verdad? Pero para eso se necesita una reforma tributaria. Y el IVA es parte de este tema. ¿Cómo reducimos el impacto de un IVA que es fundamentalmente regresivo? Acaba de salir un estudio, y lo quiero citar. Tomás Piketty, que es un economista mundialmente famoso, que ha publicado varios libros. Uno de estos libros se refiere a la desigualdad, básicamente, y cómo la desigualdad ha tendido a crecer en los últimos 30, 40 años, ¿no? A partir de los años de Reagan, ¿no? Que son a partir también de las reformas neoliberales en Chile, aproximadamente. Entonces, hubo un incremento de la desigualdad social a nivel del mundo todo. Pero ahora empezaron a hacer estudios sobre distribución del ingreso tomando los datos tributarios, porque la encuesta Cassel subestima los ingresos de los más ricos. Los datos tributarios dan una noción más realista de los ingresos del 10% más rico, especialmente del 1% más rico. Y resulta que Chile, comparado con 10 países de América Latina, 10 países, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, México y varios otros más, Colombia, es el país donde el 10% más rico tiene el mayor porcentaje del ingreso nacional. El 10% más rico en Chile tiene en torno al 60%. En Uruguay, Ecuador, Costa Rica, es en torno al 35%. Nosotros somos el país, de acuerdo a estos datos, más desigual de América Latina. Las estadísticas que disponíamos hasta ahora, de la CEPAL, del Banco Mundial, indicábamos que estábamos en el 7º lugar en cuanto a desigualdad. Pero estos nuevos datos que han emergido tomando la fuente el Servicio de Impuestos Internos, y lo ha tomado de todos los países, muestra que la distribución del ingreso en Chile aparentemente es más desigual. Entonces tenemos un país muy desigual, que tiene problemas de crecimiento. Entonces tenemos que tomar iniciativas y medidas que reduzcan esa desigualdad, porque esa desigualdad obstruye el crecimiento posterior. No es cierto la teoría del chorreo. ¿Se acuerdan de la teoría del chorreo de Pinochet? Sí. Bueno, eso es completamente falso. La desigualdad entraba el crecimiento. Y nosotros necesitamos reducir la desigualdad. Y el sistema tributario es un instrumento efectivo para hacerlo. Si uno compara, por ejemplo, Inglaterra con Chile, la distribución del ingreso antes de impuestos y transferencias es muy parecida a la de Chile, la que tiene Inglaterra. Pero después de impuestos y transferencias, la Inglaterra cae significativamente y la de Chile cae un poquito. Entonces, la verdad es que el sistema tributario y el sistema de gasto fiscal es fundamental para combatir la desigualdad en Chile.
Por Una eso la pregunta, reforma tributaria es de 5 puntos del PIB, por eso la planteamos. una pregunta cortita antes, la María Paz, ya estamos como terminando. Una pregunta cortita en el marco de la Convención Constituyente. ¿Lista única o tumba única? Yo creo que aquí no estamos jugando la vida. Yo creo que estamos ante un escenario de gran riesgo para la oposición. Después de octubre del 19, esta ha sido una gran... Esto no habría sido posible sin octubre del 19, la constituyente. Con sus limitaciones, pero también con sus virtudes. Yo creo que es la primera constituyente del mundo que tiene paridad de género. Exacto. Y yo creo que vamos a terminar con una representación de los pueblos originarios, que a mí me parece extraordinariamente positiva. Están discutiendo números, cuántos son los representantes, pero básicamente vamos a salir con eso. Entonces, ¿cuál es el problema de la oposición? La derecha se va a presentar muy probablemente unida. La oposición puede terminar presentándose dividida. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una lista única que incluya candidatos de organizaciones sociales y de independientes con claridad de propuesta, ¿eh? Porque yo creo que esta idea del independiente, que es mejor que el militante, yo a veces siento que hay que tener claro qué es lo que plantean los independientes. Ahora, si es un independiente progresista que quiere transformaciones efectivas y progresistas para el país, yo creo que está súper bien y que se incluya en la lista de candidatos a la constituyente. Pero si nos vamos divididos, la derecha va a agarrar una cuota mayor. Y yo creo que eso es un gran peligro. Yo creo que las políticas de identidad de los partidos, de grupos, yo creo que en este momento hay que tratar de ir unidos a la Convención Constituyente, por lo menos a eso. Por lo menos. Después vemos las elecciones presidenciales. Concentrémonos en que eso tengamos unidad. Y tenemos que hacerlo en serio. Y yo creo que tiene que haber un programa claro. ¿Ah? Nosotros tenemos propuestas en lo económico para la nueva Constitución. Terminar con el Estado subsidiario, que la función social de la propiedad privada sea efectiva, que terminar con esto de que el derecho al uso, que el agua, que los derechos de agua sean para privados, el agua es un bien nacional de uso público. Y necesitamos cambios importantes. Tenemos que incrementar derechos sociales, tenemos que hacer que el Estado garantice derechos sociales. Yo creo que hay una serie de temas que hay que incluir en el acuerdo de esta lista que yo sueño que sea unitaria, ¿verdad? Ese es mi sueño. Pero ojalá que lo logremos. No sé si lo vamos a lograr. María Paz. María Paz. Hola. Hola, María Paz. Hola, un tuitero. Tiene 4.867 tweets. Es decir, que está tuiteando casi una vez al día. Hace varios años. Aquí hay uno que dice, Chile tiene opciones en orientar el desarrollo tecnológico. Puede seguir invirtiendo en tecnologías que ayuden a gerentes, ingenieros y profesionales calificados, o puede impulsar tecnologías que empoderen y den empleos decentes a trabajadores menos calificados. Prefiero lo segundo. Por favor, ¿nos puede profundizar más un poco en esta propuesta del desarrollo tecnológico y de los trabajos menos calificados, pero de empleos decentes? Sí, lo que pasa es que, como todo el mundo dice, estamos viviendo una transformación tecnológica muy acelerada y una transformación de los modelos de negocio. Entonces, una tendencia que a mí me preocupa mucho es que el cambio tecnológico se haga en función de uberizar las empresas. Entonces todos nos convertimos en trabajadores independientes, sin contrato, como los taxistas Uber, con la empresa. Y la empresa dice, es una plataforma digital, y la empresa no tiene responsabilidad social de ningún tipo hacia los trabajadores de Uber. Yo creo que ese es un modelo que al cual Chile no puede avanzar. Si nosotros hacemos que toda la economía empiece a funcionar sobre modelos de empresa uberizadas, donde
las empresas convierten a los trabajadores asalariados en trabajadores independientes, ¿verdad? Que no tienen vínculo con la empresa, sino que solo prestan servicios. Nosotros vamos a una economía donde las empresas eluden sus responsabilidades sociales, dejan de pensar en una empresa que no solo debe responder a sus accionistas, sino que debe responder a los proveedores, debe responder a los trabajadores y a las comunidades, y tiene que ser, se convierten en empresas que se desvinculan y no tienen ninguna, como dije, responsabilidad social. Yo creo que eso es un tipo de desarrollo tecnológico que va contra los intereses de los trabajadores, contra el trabajo decente, y avanza hacia trabajos indecentes. Y eso civilizatoriamente no es admitible. Tenemos que tener empresas con más responsabilidad social en Chile, más responsabilidad ambiental, más responsabilidad hacia los pequeños proveedores de esas empresas, hacia las pymes que son proveedoras de las empresas. Lo que pasó con LAN, con las pymes que me contaba Hernán, yo encuentro que es un escándalo. Les compró a las pymes, después se declara en quiebra y se va a Estados Unidos y le dicen vayan a cobrar sus deudas a Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas son las que no pueden ocurrir. Y por eso la indignación social, la indignación social tiene que ver con esto. Y por eso nosotros tenemos que pensar que hacia el futuro tenemos que tener una política de desarrollo con empleos decentes. Los economistas ya no podemos pensar en desarrollo, en crecimiento, sin empleos decentes. Tenemos que meter en la ecuación los empleos decentes, con derecho a sindicalización, con salarios mayores, con previsión, con trabajos formales. Tenemos que ir hacia ese mundo y tenemos que adecuar nuestra legislación para ir a ese mundo. Y las empresas tienen que ser gobernadas con otro criterio, no exclusivamente en función del grupo económico que la domina, especialmente las grandes, sino que tienen que ser empresas que respondan a la sociedad. Porque si no se produce lo que estuvo produciéndose, que llevó a los grandes escándalos, ¿verdad? Empresas que financian la política, empresas que corrompen funcionarios públicos, empresas que eluden impuestos. O sea, este es el mundo del desorden y de la irresponsabilidad social que no es admitible en Chile. Yo creo que eso tenemos que parar. María Paz. Bueno, gracias Álvaro. Estamos llegando al final del programa. Así que te agradecemos montones. Creo que para nuestro público va a quedar claro un montón de temas que estaban pendientes y creo que es bueno las opiniones que nos ha entregado y la información que está entregando va a ser de mucha utilidad para la ciudadanía, para que tome conocimiento y esté informada de todos los temas de la economía que son tan relevantes y que tanto nos afectan directamente. Así que te agradecemos, Álvaro, esta disposición de estar con nosotros y nosotros que llegamos al mundo popular, porque este es un programa que llega al mundo popular, a la sociedad civil, ciudadanía. Ernesto. Un abrazo también, creo que importante esto, porque fue muy didáctico toda la entrevista, sobre todo las respuestas de nuestro amigo Álvaro. Creo que es importante para los dirigentes sociales que escuchen y que vean este programa y decirle hay que trabajar por la unidad y por la lista única, que es fundamental en la constituyente. Así que vámonos con ese mensaje y nos vemos el próximo sábado y por las redes sociales en cualquier momento. María Paz. Sí, los invitamos a unirse a Cuarentena Social. Está disponible en la semana en nuestras plataformas de Facebook, @Conadecus. Y el invitado que sepa que este programa tiene un alcance de 50.000 personas, así que se difunde también a través de la voz del consumidor. Los invitamos a que pongan sus reclamos, nuestros consumidores, porque hay muchas estafas que están ocurriendo, sobre todo en las compras online. Estamos recibiendo muchos reclamos, así que los invitamos a denunciar con Conadecus, asesoría legal gratuita. Exacto. Y Luis Bravo, yo les agradezco mucho a usted y felicitaciones por el trabajo que están realizando.
Adelante. Bien, nos vemos. Nos vamos, Nos Hernán. vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, María Paz.